Bueno, buenas tardes. Estamos haciendo esta charla de manera mediada, que estaba pensada para la presencialidad, pero bueno, estas son las circunstancias que tenemos, entonces queríamos buscar la forma. Les tenemos una charla preparada sobre el tema de discurso. Que en este momento con tanta circulación de mensajes y demás creemos que es acertado hacerla. El análisis del discurso es una disciplina que empieza en los años, una transdisciplina, porque involucra a muchas disciplinas que empiezan en los años 60 con la antropología y se suman la sociología y poco a poco muchas disciplinas toman los análisis de los discursos, entre ellas la comunicación, y nosotros somos comunicadores, por lo tanto es que empezamos a poder tratar de llevar algunas cuestiones trabajadas desde la lingüística a el campo de la comunicación visual. Para eso entonces podemos decir que el discurso es un evento comunicativo cultural que está compuesto por un lenguaje, y ese lenguaje por su parte compone sentidos, le da un sentido a las relaciones que se establecen entre las personas y permiten aprender el mundo de una determinada manera. Decimos que se relacionan además con otros discursos y que forman parte de una enorme red de significados. Esto quiere un poco llevarnos a la idea de que existe una red de sentidos en las cuales estamos inmersos y que cada uno de los mensajes los asociamos con otros significados que tenemos aprendidos previamente. Ahora, cuando queremos empezar a analizar estas redes de significados, tenemos que poder ingresar, a acceder a una red semiótica que tenemos que ver cómo podemos hacerlo. Entonces, una forma, digamos, de acceder a esa red es entender los entrelazados y las relaciones que existen entre las nociones de pretexto, texto y contexto. ¿Y qué es esto? Hablamos de pretexto cuando analizamos las motivaciones y los objetivos, los procesos de creación en función de una intención comunicativa. Es como la intención del emisor. Es lo que está antes del texto, antes de la forma material, antes de la forma del producto mediático, la forma expresiva. Lo que antecede es el pretexto, el producto es el texto, sea de naturaleza textual de palabras, sea de alguna manifestación artística, o sea de una manifestación comunicacional sobre cualquier soporte, visual, audiovisual, multimedial. Y por otro lado está el contexto, que es el espacio de circulación y de recepción. Hablamos de contexto cuando vemos cuáles son todos los factores que se relacionan con este espacio en donde circulan y se reciben. Ahí ya empiezan a jugar las interpretaciones, empiezan a jugar los imaginarios, las coyunturas sociales. Esto lo podemos ver hoy muy claramente porque es una coyuntura mundial que genera campos de interpretación nuevos para las cosas. En definitiva, el contexto es el espacio de la recepción, donde los mensajes y los discursos se interpretan. Me pareció interesante entonces tomar como un ejemplo lo que acabamos de pasar en esta semana con el 24 de marzo, en donde vemos que el pretexto, o sea, las motivaciones, los objetivos, los actores y los métodos de creación tienen que ver, en el caso del 24 de marzo, con un reclamo
de respuestas a lo que fue la desaparición forzada de personas en la última dictadura. Entonces, las motivaciones y los objetivos de la propuesta o de la situación discursiva son los desaparecidos, básicamente. Eso ha tenido a lo largo de la historia de este país formas en las cuales se ha representado en nuestra cultura y en nuestra historia a través de signos que se fueron convirtiendo en símbolos, como por ejemplo el pañuelo blanco, la frase nunca más, que circulan de alguna forma en el imaginario colectivo y después se mezcla con otras formas de representación. Pero ahí hay una síntesis textual, la síntesis de qué es la forma en que se manifestó este reclamo. Y por otro lado está el contexto, que es cómo han circulado y cómo se ha recibido y cómo fueron las formas de circulación y de conocimiento de estos textos, ¿no? Entonces me interesó bastante en este año y ver las diferencias que el contexto marcaba. Estas son fotos del año pasado de la marcha, en donde había una calle y había una experiencia vivencial y había un colectivo que era anónimo, que de alguna forma las personas eran personas que estaban en la marcha y con su cuerpo ponían la adhesión al evento, al texto, digamos. Y también la gran variedad de formas del texto, o sea, esto de cómo se representaba en la marcha, cómo se representa a través de pintadas en la calle, de esculturas vivientes, de formas de manifestación dentro de lo vivencial. Por otro lado, en esta situación del quédate en casa que se presenta este año, también se presenta, la necesidad de que el texto circule dentro de la sociedad y se convocan a una marcha de alguna manera de una experiencia mediada. En donde fue interesante ver cómo ese colectivo que era más anónimo en la calle pasó a ser muy particular, porque los frentes de las casas se hicieron visibles, se pudo poner una manifestación en el frente de la casa y de alguna manera uno pudo ver en sus propios vecinos esta asociación a este texto que es el reclamo por memoria, verdad y justicia. En esto entonces rescatamos esta frase de Daniel Prieto Castillo del libro El juego discursivo, que dice que toda expresión discursiva es una versión y toda versión implica un punto de vista. Lo discursivo enfatiza predicados que se resuelven en una trama de aceptaciones o de rechazos, de esquemas positivos y negativos, de apoyo u oposición. Entonces, en función de nuestro trabajo, que es elaboración de mensajes y que en consecuencia es una construcción discursiva, vamos a buscar algunos elementos que nos ayuden a analizar el tema de lo discursivo. Y en la construcción de un discurso hay tres ejes que tenemos que considerar. Toda construcción discursiva se relaciona con el tema, que es lo que se dice. Victorino Cecchetto dice que esto de qué se dice es la marca discursiva, ¿no? Entonces, los temas, las formas, los recursos expresivos y las formas en que lo enuncio, ¿no? Las formas de enunciación son los tres ejes que de alguna manera construyen discursos. Esto entonces quiere decir que, por ejemplo, los temas van a tener siempre un recorte
Entonces exponen, distorsionan o niegan, de alguna forma recortan la realidad. ¿Qué es lo que se pone por sobre los valores más importantes? ¿Qué es lo que se niega? ¿O qué parte de esa temática es lo que tiene fuerza? Es parte de la construcción discursiva. Por ejemplo, en el tema de la ilegalidad y de los inmigrantes ilegales, ¿no? Puede haber un discurso basado en las ideas del separatismo, en las ideas de las defensas de las economías nacionales y de las fronteras, como tienen los países hegemónicos, con símbolos tan estridentes como el muro de Trump. Y también el mismo tema puede tener otros argumentos, otras enfatizaciones argumentativas que hacen que lo que se pondera sobre ese tema es otros valores, y por ejemplo puede ser el derecho universal de circulación por el mundo, la idea de un mundo más humano en donde la legalidad y la pertenencia a un país la da el trabajo o la da el vivir en ese lugar. Entonces el tema puede es parte de lo discursivo en términos de que permite elevar una parte del argumento u otra. Dentro de la construcción del discurso también decíamos que existen los recursos expresivos, que son formas en que este discurso se manifiesta, el texto se manifiesta. Entonces, sobre el mismo tema, el cómo se dice, Barthes habla de objeto, soporte y variantes. El objeto es qué referencias se usan para la construcción discursiva y para la elaboración, qué soportes, o sea, qué hay alrededor de estas referencias, ¿no? ¿Cuál es el contexto en esa imagen? ¿Qué es lo que rodea a la referencia principal? Y qué variantes tiene en términos de qué manera está expresada, con qué estilo, con qué género, qué alegorías tiene con respecto a la forma en que se manifiesta. Con el mismo tema, por ejemplo, este es un artista callejero barcelonés, está trabajando en Barcelona desde la clandestinidad. Sin papeles es el nombre, sin papeles es el reclamo, y sin papeles aparece en el espacio público manifestando la cantidad de personas que funcionan en esa ciudad y que trabajan en esa ciudad sin papeles. El argumento de la legalidad llevado a un género humorístico. Si la legalidad está dada por el haber nacido en un determinado país, los héroes americanos son ilegales porque pertenecen a otros, tienen nacimiento en otros lugares. Entonces este juego entre el recurso expresivo, el objeto de referencia, el soporte donde está contextualizada esa imagen, hacen que lo discursivo tome fuerza, ¿no? La idea a transmitir. Lo mismo cuando se hace como un gran eje de la elaboración del mensaje en el modo de representación, en el estilo, en el género, en las asociaciones estilísticas culturales que hacen que una pieza tenga determinado valor. La diversidad que hay en ti apela a lo intercultural, apela a la naturaleza cruzada y tiene una fuerte referencia latinoamericana. Entonces los recursos expresivos, así como la selección de argumentos dentro de un tema, componen lo discursivo. También las estrategias en que se comunica, o sea, quién lo dice y con qué estrategias, de qué manera. Entonces dentro de esto hay una gran cantidad de información que no la podemos desarrollar toda acá,
pero vamos a marcar 5 estrategias que se llaman estrategias de fondo, de las que se llaman hay más, que son importantes porque permiten ver un poquito el lugar del enunciador, la forma en que se presenta. Esto es una fotografía de una fotógrafa de acá de La Plata, Eva Cabrera. La fotografía es actual, es de estos días, es en uno de los controles en el peaje de Hudson. Y habla de lo manifiesto y lo latente. Nosotros decimos, o la estrategia de lo manifiesto y lo latente es que dice que todo mensaje manifiesto tiene algo latente, ¿no? Tiene algo que no está explícito. Entonces en esta foto tenemos, digamos, explícitamente a un hombre con todo un operativo de control por la pandemia que hemos aprendido como normal en estos días. Ahora, ¿qué es lo que late en esta imagen? Y late el aislamiento, late una deformación de la realidad, hay un espacio deformado, el resguardo, es como si el enunciador expusiera una distancia que le da la ventanilla cerrada, ¿no? Entonces está la protección latente, está la distorsión de la realidad y también está el control. Otra estrategia es la referencialidad. Entonces, por ejemplo, este ejemplo, ¿qué es lo que apela a la referencialidad? Es que hay un destinatario y nosotros, si conocemos a ese destinatario, podemos apelar a qué elementos de su imaginario son referentes de otros significados. Entonces, esto es una obra de Banksy, un artista callejero americano, que toma las referencias de personajes de la historia contemporánea que tienen decires, ¿no? Está la presencia del ratón Mickey, del payaso de McDonald's, sostienen alegremente a la niña del napalm, que es la imagen de una niña, una imagen muy icónica de la guerra de Vietnam, que fue uno de los elementos disparadores de las controversias dentro de la opinión pública en Norteamérica, y llevada alegremente de la mano de dos exponentes de las corporaciones americanas más fuertes. Luego tenemos otras estrategias para construir mensajes, para elaborar mensajes, para enunciarlos, ¿no? Entonces la tipificación. La tipificación es algo que nos sirve y no, o sea, que es lo que lleva a los mensajes a estar construidos sobre elementos reconocibles, esquemas, estructuras de fácil reconocimiento y que permiten clasificar, permiten calificar y como enjuiciar rápidamente. Entonces, la tipificación es una forma de enunciar que a veces para lecturas rápidas funciona porque trabaja sobre los estereotipos y otras veces empobrece porque justamente banaliza algunos temas, ¿no? La búsqueda acá fue donación de sangre y en la donación de sangre aparecen elementos altamente tipificados como por ejemplo la gota, el corazón, el color rojo, es decir, recursos expresivos y referencias altamente unificados, que esto puede ser de utilidad para piezas así de lectura muy rápida, que necesiten una rápida decodificación, y en piezas que puedan tener una mayor intención persuasiva, pueden tener los problemas de justamente perder capacidad de efecto. Otra estrategia es la relación de armonía y oposición. La idea de esta figura o de esta estrategia es que hay situaciones en donde existe el conflicto y hay situaciones en las que no. Las relaciones de armonía son aquellas situaciones presentadas como sin problema, ¿no? En donde tenemos gran cantidad de ejemplos en la publicidad, de situaciones
idílicas, en donde no existe el conflicto visible. Todo está bien, pareciera, ¿no? Parecen en algunos casos las imágenes de mayores estereotipos justamente nos llevan a la idea de que no existe conflicto. Pero por otro lado podemos recurrir a la idea de la oposición, en donde se mezcle esta, se mezclan los conceptos que generan una relación más conflictiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta imagen tenemos la asociación del placer y la salud como un problema conflictivo. Otra de las estrategias de fondo es lo dicho y lo no dicho, que es lo visible, lo decodificable, y lo no dicho es lo que queda de alguna forma excluido, que es inconsciente de alguna manera, y son como aspectos más psicológicos que necesitan decodificar. Eso también puede ser utilizado, ¿no? Por ejemplo, Frida Kahlo en su obra tuvo una gran fortaleza, digamos, en indagar en lo no dicho en el arte, ¿no? Aquello que en su época no se expresaba y que fue su mundo interno, que fueron sus dolencias, que fueron como la capacidad que tuvo de enunciar un autorreconocimiento, como si ella hubiese podido hablar de lo que no se hablaba, que era el dolor, la soledad, el padecimiento. De alguna forma lo que hace es exponer lo que socialmente está tapado. Luego existen estrategias de superficie, que son muchas, que ya las van a ir viendo también en lenguaje visual. Las estrategias de superficie son básicamente las figuras retóricas que acentúan una intención comunicativa. Hay muchas figuras retóricas y hay muchas estrategias, la universalización, la metáfora, la comparación, hipérbole, digamos, estas son formas en que tenemos de potenciar un mensaje a través de recursos de comparación, de puesta en lugar de un elemento puesto en lugar de otro, de alteraciones simbólicas. Y por último, tenemos, digamos, los tipos de discurso, que existen muchos, pero que vamos a sintetizar en dos grandes grupos, porque son los campos en los que nosotros vamos a estar trabajando, ¿no? O sea, el campo del discurso informativo y el campo del discurso persuasivo. Dentro de lo informativo, entendemos que lo más importante son los datos, o sea, lo que es aledaño al dato y a la difusión del dato, lo tratamos de excluir para que el dato sea lo más relevante. En estos días tenemos una gran invasión de mensajes informativos. Aparece información cuando se pueden relacionar esos datos, o sea, solamente la difusión de datos, si no tienen otra forma, quedan como pobres. Entonces, los datos, cuando se incorporan a un relato que asocia información, se convierte en un relato informativo de índole científico-tecnológica, que está caracterizado justamente por mostrar procesos, por asociar información, por permitir ver lo que no se ve a simple vista, que es la asociación de los datos sueltos. Esto es un caso intermedio entre lo que sería un mensaje informativo y un mensaje persuasivo, porque por un lado muestra cómo es la procesión de lavado de manos en 2, 3, 4, 5, 6 segundos con jabón, pero por otro lado la forma y el recurso expresivo que utiliza de alguna manera persuaden de otra forma por la materia significante que se utiliza con respecto al
dibujo infográfico vectorial. Y luego está lo persuasivo, que es básicamente lo que intenta producir un efecto, lo que tiene intención de conmover y de mover ánimos, cambiando argumentos o conductas, o sea, tiene una intención de llevar una nueva mirada sobre un determinado tema. También es un campo de alto uso para los comunicadores visuales y tiene un uso en la pedagogía, en la religión y en la publicidad, que son, digamos, las áreas en donde la mayor cantidad de argumentación, la mayor búsqueda de conductas se requiere. Bueno, les doy las gracias, espero que me hayan acompañado hasta acá. Esta charla está basada en la bibliografía que queda acá expresada, así que nos seguimos viendo en el aula web y nos seguimos viendo en breve, esperemos, en la presencialidad. Hasta luego, muchas gracias, buenas tardes.